Amigos Sí, de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. A partir de este momento vamos a conversar con el profesor Genaro Mosquera en su segmento de todas las semanas, itinerario académico. Pero desde luego, pues nosotros hoy nos vamos a salir del marco académico propiamente dicho para tocar otros temas que están en boga, que de alguna manera dejan traslucir que el país no es que estaba en una dictadura nada más, estaba en un bochorno desde el punto de vista institucional, comprometidos pues líderes jóvenes y viejos, ¿no? Que no es una cuestión exclusiva de un sector, sino de muchos sectores comprometidos pues en las corruptelas, alcaldías, ministerios, gobernadores, militares, hay diputados, caramba, un acabose, ¿no? Entonces, profesor, yo creo que vale la pena que nosotros aquí, que tenemos una plataforma dedicada a recobrar la ética, la moral, la institucionalidad, los valores nacionales, o sea, toquemos el tema y de alguna manera hagamos alguna exhortación a quienes aspiran a dirigir el país mañana o pasado, porque el país no se puede acabar, el país está allí, el territorio está allí, la nacionalidad está allí, pero lo que hay que cambiar es la conducta de los individuos que se sienta y se nota que uno de los propósitos justamente fue acabar con la educación del ciudadano, con la academia, con quienes forman los talentos para dirigir a un país y que se dedicaron pues más que todo a reclutar malandros en todas partes, ¿no? Entonces yo creo que es hora pues de que toquemos ese tema para dar una cátedra en sí, función, en función futura, ¿no? yo creo que no nos apartamos del itinerario que nos hemos fijado, porque todo tiene que ver, ¿no? En realidad, lo que tú dices es correcto, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento, como consecuencia de este disparate que estamos viviendo, decir una frase que no es trillada, es simplemente contemporánea. Venezuela necesita un cambio. La verdad es que es urgente un cambio y dadas las transformaciones tan profundas que nuestro país necesita, no solamente institucional, sino que incluso tenemos que salir de una generación de liderazgo que se comprometió con un tema eh, que francamente es corrupto en toda su intensidad y un país no puede permitirse que su liderazgo y su institucionalidad esté en manos de la mafia internacional. Es decir, que yo creo que el tema va mucho más allá y que se inscribe incluso dentro de eso que llaman globalización. En realidad hay que verlo como un desafío, porque francamente el mundo está cambiando. Eh, yo creo que en los últimos tiempos la humanidad jamás había acumulado tal cantidad de cambios, y especialmente educativos, por supuesto políticos, económicos y tecnológicos, como nunca había ocurrido en la humanidad. Ese legado fue superado con los cambios tan, tan intensos que está sufriendo la humanidad, y Venezuela se quedó atrasada, se convirtió en un país, en una aldea comparable frente a indígenas, con un procedimiento de gobernanza absolutamente disparatado, y es necesario, habrá que superarlo de alguna manera, y ha llegado. Yo creo que la denuncia es poco. Yo creo que de la diagnosis hay que pasar a la práctica, y la protesta generalizada tiene que imponerse, porque no puede ser posible que seamos gobernados por una tropa de gente que se ha corrompido de la forma como lo están demostrando, y que se ha convertido eso en una especie de forcejeo interno, producto de las circunstancias internas, donde cada quien tiene un pedazo de su torta y aspira a comerse la torta de los demás. Así que, francamente, el tema impacta a la sociedad venezolana, y por supuesto que como nunca el tema educativo adquiere ahora una relevancia enorme, porque ella tiene que responder al doble propósito de mantener la cultura, de que los jóvenes tengan la oportunidad de subir del ascenso social, de cambiar su mentalidad,
Y en ese contexto, la calidad educativa se perdió y estamos apostando a que toda la población venezolana se haya marginalizado de una forma absolutamente irresponsable como consecuencia de esa conducta gubernamental. De tal Sí, manera, pues que toda esa lógica conduce a tratar de superar la situación con un cambio profundo, porque la verdad es que el dominio de la tecnología hoy en día ha llegado a unos niveles tal que el que no esté insertado en esa conducta nueva, poderosa, tecnológica, se quedará en la marginalidad eterna y el país continuará sumido en el oscurantismo. sí, Eso Israel. es lo que hay que pensar. Y claro, el mundo futuro hay que verlo con optimismo y nosotros estamos en la cola esperando ese autobús que está muy rápido y si pasa por delante de nosotros y no nos montamos, se perdió el país como república. Así es. Y yo lo que noto es que en este instante nos quieren vender como un único problema el de la corruptela con los dineros públicos, pero es que resulta que hay otros factores perturbadores y de una monta excepcional, como es el narcotráfico, como son las guerrillas, como es la trata de blancas. Allí está dentro de este esquema que se acaba de desbaratar ahora supuestamente. Había también un individuo de ellos dedicados a eso, ¿no? A la trata de personas y la perversión en sus más altos niveles, en otros órdenes desde el punto de vista moral. Sí, Entonces, ahí se conjugan una cantidad de cosas que yo creo que no nos tenemos que conformar nada más con lo que se está señalando ahora, que tampoco sabemos si lo están señalando con la autenticidad y la pureza de vida, porque es que algunos de los que pregonan en estos días, en estos últimos 3 días, contra la corrupción están señalados también una cantidad de delitos. Tienen acusaciones en la Corte Penal Internacional, tienen sanciones por parte de los Estados Unidos. Entonces, aquí hay que mover el músculo político en una dirección rápida y buscando a los mejores, que los hay todavía, claro. y aprovechar que hay una coyuntura, que es la comisión de primaria, para convocar a esos líderes que quieren ser líderes de verdad y conducir al país mañana pasado, a que tienen que aparecerse no solamente a disputarse y a señalarse entre ellos errores, sino a presentar una propuesta de gobierno nuevo, cambiante, que vaya en función del futuro y de esos nuevos lineamientos universales que usted está señalando, desde el punto de vista de la formación del individuo, de la ética, la moral, la academia. Y hay que empezar de una vez con una Claro. conformación programática de mucha robustez. Aló, se me congeló su imagen. Usar el lenguaje coloquial, ah, caramba, Ahora sí, no sé qué. ahora, ¿Y ahora? ahora Ah, sí, estaba inestable. Estaba sí, inestable. Ok. Bueno, decía que usando un lenguaje coloquial, yo recuerdo que hubo una frase muy popular caraqueña que era, allá va el ladrón, y el ladrón efectivamente gritaba para distraer la atención y el hacer ladrón era él. efectivamente. Allá, Entonces estamos como en esa, estamos en esa etapa, sí. estamos en esa etapa. Pero en todo caso, yo creo que efectivamente hay un liderazgo emergente importante que está trabajando en esta dirección del modernismo contemporáneo, son gente preparada, honesta, y claro, tienen un obstáculo enorme porque la politiquería tradicional, que protege por intereses oscuros este proceso corruptivo, también están anotados en una postura de tratar de hacer un balance de liderazgo que no tienen. Quieren mostrarse como candidatos honorables ante la opinión pública para adoptar a la magistratura nacional y no pueden. Entonces se quieren justificar con unas elecciones primarias chucutas basadas en los mecanismos internos del Consejo Nacional Electoral que todo el mundo sabe que está podrido y entonces está defendiendo una docena de caras, Se, de con- caras viejas, se congela un de poquito. caras que ya están, ya sea Capriles o ya sea Rosales o cualquiera de ellos, elegirlo como si fuera un nuevo rostro y realmente son rostros ya gastados
y que la gente conoce sus triquiñuelas. Y han dejado afuera gente que tiene una condición muy honorable, de gente preparada, de gente que tiene los perfiles adecuados para gobernar un país, y entonces quieren sacárselo del juego con tricañuelas otra vez en materia de selección, con un montado sobre un sistema electoral chucuto, porque incluso dejaron fuera 3 y 4 millones de personas que están en la diáspora, que no tienen oportunidad de opinar siquiera. Yo creo que en ese sentido la universidad está trabajando. Fíjense que hemos hecho varias reuniones que ya trascienden, mediante la cual estamos sugiriendo un mecanismo electrónico para que la gente se inscriba en medio mundo, e incluso contraste con un consejo electoral que no ha recogido sus cambios de domicilio, no ha recogido dónde los circuitos electorales tienen que votar, nada de eso. Entonces, claro, la construcción de un registro novedoso, claro, correcto, está en manos de la propia comunidad. Y eso es posible lograrlo, y hemos sugerido una serie de aspectos metodológicos que permiten llegar a ese punto. Ojalá que eso se implemente porque es la manera que la sociedad civil imponga esos nuevos liderazgos para que encabecen una, una, una postura suficientemente clara frente a los desmanes que está cometiendo el gobierno, e incluso esa oposición corrompida también, que tiene nombre y apellido y que sale todos los días en las redes sociales. De tal manera, pues que la situación se hace extremadamente compleja, se hace urgente, se hace difícil de manejar, y la proyección que estamos revelando ante el mundo es tremendamente perniciosa. Estamos creando famas de partícipes de una cueva de ladrones, de una especie de cueva de Alibaba y sus 40 ladrones, ¿no? Es decir, Sí, que la situación es extremadamente grave, y yo creo que la comunidad tiene que reaccionar. Y yo incluso le he pedido a los candidatos a rector, a algunos de ellos, caramba, que se manifiesten, porque ahí hay todavía valores morales importantes. Y incluso ellos mismos tienen problemas con el tema electoral, porque alguien por allí que es continuista de la gestión universitaria se atrevió a pedir el apoyo del CNE para las elecciones universitarias. Está completamente un fuera de foco, contrasentido, un completamente, contrasentido, un contrasentido absolutamente, total. absolutamente. Por eso yo digo que este Así es. instante que tenemos a la población en la calle, es la hora de decirle al CNE y demostrarle, usted forma parte de un andamiaje institucional que ha quebrantado todas las normas y leyes que el ciudadano espera, ¿no? Y ese es Exactamente, el momento de exactamente. emplazar a ese CNE que se aparte, por lo menos aunque sea en la primera de cambio, de los gremios para la escogencia de sus representantes, que nos dejen en libertad. Y ese sería un paso importantísimo, porque es el comienzo de empezar a poner orden y retomar el rumbo verdadero con la auténtica libertad y decisión plena de cada quien. Claro, así es. Yo, la verdad es que yo soy un optimista natural, y yo creo que llegó el momento de que podamos construir un país. Tenemos que remozar las instituciones, imponer la justicia en todos sus frentes, y entender que el futuro es otro, y que la cultura, la educación son prioritarios, y es algo así como la prioridad nacional. Y para eso hay que cambiar de modelo político. No hay otra manera de hacerlo. Y Sí, yo creo que llegó el momento, porque es que no podemos seguir creyendo que esta es una gobernanza democrática, y hay que trabajar con los métodos democráticos que francamente se desprecian. De tal manera que si no entendemos eso, estamos más bien contribuyendo a legitimar a una sociedad corrompida, y eso no puede aceptarse. Y creo que llegó el momento de plantear las cosas en términos mucho más dramáticos que hasta ahora, y la gente se está dando cuenta, ya la gente está protestando, ya perdieron el miedo, la calle se está calentando con los reclamos sociales, con el hambre que está pasando el pueblo venezolano, y eso pues conducirá a contribuir a un cambio de modelo político, porque no podemos seguir tolerando la forma como se está conduciendo este país.
Sí, para mí la academia que es cimera en la conformación de un Estado que se respete a sí mismo. Yo creo que si la academia, que va a tener elecciones en la central como la número uno de nuestro país, o sea, se revela frente a la imposición de que debe escoger su representante en base a un esquema del CNE y se revela y decide que va a escogerlos por su propia metodología, yo creo que estamos dando un paso que la gente va a aplaudir y va a imitar en las otras instancias. Sí, bueno, yo creo que los candidatos a autoridades se están moviendo en esa dirección. No se puede aceptar ese tipo de condicionamiento hasta cuando la universidad está sujeta a los empellones de un gobierno que la quiere controlar como de lugar solamente por razones ideológicas para mantener su propio criterio de dominación hacia el sector cultural y universitario. Entonces, francamente, esa conciencia se ha despertado y esperamos ya que las personas que reúnan esas condiciones enfrenten decididamente al continuismo. ¿Hasta cuándo continuismo? Exactamente, ¿no? Y comunicarle a los otros gremios, a los Bueno, otros sectores representativos de la vida nacional. En la universidad nos vamos a rebelar contra esto. Y yo espero que la población así es, entera nos acompañe. Y yo creo que lograríamos allí un efectivamente, contingente absolutamente nacionalista, como para poner en su lugar a los politiqueros de oficio. así es. Bueno, yo creo que más que esto que hemos dicho, fija una posición muy ciudadana. Y yo creo que hay que seguir insistiendo y los medios independientes, los que no están controlados, tienen que denunciar fuertemente, como tú dijiste al principio, esta postura, este desastre que estamos viviendo en Venezuela. Sin duda Muchas alguna. gracias, José, por Sí, bueno, la intervención. gracias a usted, profesor, por su segmento de toda la semana, itinerario académico. Y nosotros estamos convencidos también que desde el punto de vista comunicacional tiene que haber un vuelco. Tenemos que empezar a utilizar estas plataformas pues, en esa misma dirección, día a día, persistiendo e insistiendo en que lo ético y lo moral tiene que estar por encima de todo y que nuestra institución académica tiene que recobrar los niveles de respetabilidad, hacerse respetar y ayudar al ciudadano también a respetar, pero dentro de cánones legales que se establezcan en función del bienestar común y no de grupúsculos. Así es. Bueno, muchas gracias, Un profesor. placer. Buenos días. Hasta Igualmente, luego. hasta luego.